Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Bienvenido a tu discipulado. En esta oportunidad queremos tratar la lección número 1 del libro Mi Nueva Vida, el cual se titula Salvación y el Nuevo Nacimiento. El objetivo de esta lección es comprender que Jesús es el único camino para poder alcanzar la salvación. Ahora, ¿qué es la salvación? Te preguntarás. Bueno, la salvación es la obra completa de Dios, el cual nos permite pasar a nosotros las personas de condenación a justificación, pasar de muerte a vida eterna y de pasar de ser enemigos a ser amigos de Dios. Ahora, quiero que sepas que la salvación es la demostración más grande del amor de Dios por la humanidad. Mire lo que dice el libro de Juan, capítulo, verso 3:16. Este es un texto que todo cristiano debe saberse, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas pueda obtener la vida eterna. Sí, es que la salvación es la demostración más grande del amor de Dios. ¿A quién? A nosotros, los seres humanos, los cuales dice la palabra que por cuanto todos pecaron, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Esto fue lo que aconteció cuando lamentablemente en el huerto del Edén el hombre cae, lo cual encontramos en el libro de Génesis, cuando la serpiente engañó al hombre, a Adán y a Eva, y estos fueron destituidos de la presencia de Dios. Quiero que sepas que la salvación también es la manifestación de la gracia de Dios. Es la manifestación de la gracia de Dios. Esto lo encontramos en el libro de Efesios capítulo 2, verso 7. Además de que esto también es un acto de bondad. Sí, es un acto de bondad y de misericordia de Dios. ¿Hacia quién? Hacia un mundo que lamentablemente ha estado tras sus deseos egoístas. Y quiero que sepas que la salvación también es una prioridad. ¿Sabes algo? La salvación es la prioridad que todo hombre debería tener. Nosotros podríamos recibir por la misericordia de Dios milagros, podríamos recibir una sanidad. Dios, particularmente le hemos visto sanar gente de cáncer, de SIDA, pero aunque estas personas sean sanadas, aunque estas personas eh, reciban un toque divino de Dios y Dios les prolongue sus vidas, lo cierto es que todos vamos a padecer delante de Dios, porque la palabra de Dios dice que se ha establecido que el hombre muere una sola vez y después de esto venga el día del juicio. Ahora, ¿cómo se obtiene la salvación? Número 1, la salvación se obtiene gracias al arrepentimiento genuino que toda persona debe tener. Y es que cuando nosotros nos arrepentimos, tenemos que ser personas que lo hagamos de corazón. Y cuando una persona se arrepiente, una de las cosas que hace es que éste debe confesar su pecado y debe apartarse de él. Eso lo puedes leer en Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. La palabra también nos enseña que para obtener la salvación debemos hacerlo gracias a la fe en nuestro Señor Jesús. Dice, solo en Él se puede obtener, pues su muerte es la única base para nosotros poder alcanzar la salvación. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 5 del verso 8 al 9, el cual te motivamos a leer muy, pero muy detenidamente. La salvación también la podemos adquirir, apreciado amigo, mediante la confesión de Jesucristo como nuestro Señor. Esto lo vemos en Romanos capítulo 10, de verso 9 al 10. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los cielos en el cual podemos ser salvos. Porque el único intermediario entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que dice la palabra de Dios que yo soy el camino, la verdad y la vida.
y nadie va al Padre si no es por mí. Palabras dichas por nuestro amado Señor Jesús. Ahora, la salvación también se obtiene mediante de la gracia. ¿Qué es la gracia? Bueno, quiero que sepas que la gracia es un regalo no merecido, porque es que la gracia es un don y es un regalo de Dios, el cual no es merecido. No es un premio que se recibe por méritos propios, pues de hecho lo que merecíamos era la condenación y la muerte eterna. Y cuando hablamos de la gracia, estamos haciendo referencia a ese destello de la bondad de Dios que cubre en nosotros multitud de pecados. Esa gracia que es inmerecida, porque lo que el hombre merecía realmente era ir a un lugar lejos de la presencia de Dios. Algo muy importante que queremos también resaltar es que muchas de las personas que se encontraban en ese año cero, cuando Jesucristo vino a la tierra, si pudiéramos decir año cero, es que Él vino a muchos de ellos, pero muchos de ellos no le recibieron. Él le habló a muchos de los sacerdotes, a muchas de las personas que eran eruditas, que conocían muchas de las palabras, pero lamentablemente muchos de ellos no pudieron aceptar que el que había venido era el Salvador del mundo. Y de hecho, muchos de ellos todavía están esperando la venida del Salvador. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esa autoridad? Yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Si decimos del cielo, Él nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque tienen a Juan por profeta. No lo sabemos. Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose el primero le dijo: Hijo, ve a trabajar en mi viña. Y el joven respondió: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y al otro le dijo de la misma manera, y él dijo: Sí, Señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de ellos hizo la voluntad de su padre? El primero. De cierto os digo a vosotros, que hasta los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque Juan vino a vosotros en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y aunque visteis esto, no os arrepentisteis después para creerle. Esto no solo sucedió en el tiempo de Jesús, sino que nosotros nos preguntamos por qué en la actualidad hay tantos tsunamis, catástrofes a nivel mundial, personas burlándose de Dios, pareciéndose como si el mismo infierno a veces se tornara en contra nuestro, pero no es más que la ira de Dios a causa de que el hombre está en pecado y que éste necesita urgentemente la salvación. God, creator of the universe, 0 mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood, 1. All right. No surprise in this godless town. Gálatas capítulo 6, versículo 7. No se engañen.
Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Esto pasa si te burlas de Dios. De esta mofa se desataron los incendios forestales en el estado de California. Estos incendios son los más grandes en la historia de Estados Unidos y fueron originados 48 horas inmediatamente después de los comentarios de Nikki Glaser. Pero, ¿qué dijo o hizo exactamente la presentadora? La primera burla que hizo fue durante un musical en la ceremonia, en donde salió vestida con una mitra y un báculo hortera. Como si eso no hubiera sido suficiente, Nikki Glaser, a través de una gran pantalla en el centro del salón, mostró un conteo que revelaba a las personas a quienes los galardonados en primer lugar habrían agradecido al recibir sus premios. Los discursos de aceptación han estado en llamas. ¿Quién fue el más aclamado? Veamos los números. El elenco y el equipo están liderando el camino, 11 menciones. Las mamás se mantienen fuertes con 3 menciones. Dios, creador del universo, 0 menciones. Y Mario López, presentador de Access Hollywood, 1. De acuerdo. No hay sorpresa en esta ciudad sin Dios. Esto desató la risa de todos los asistentes. La salvación, quiero que sepas que también tiene que ver y está muy relacionado con el nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Bueno, quiero que sepas que el nuevo nacimiento es un acto de transformación operado por el Espíritu Santo en el corazón del creyente, cuando éste, en un acto voluntario de fe, reconoce su pecado y nace a una nueva vida. Esto es conforme a la voluntad de Dios. Y para poder nacer de nuevo, apreciado amigo, es necesario también tener presente muchas pautas que Dios nos dice a través de la Escritura. Una de esas pautas es que necesitamos tener, una vez más, un arrepentimiento verdadero. Ahora, ¿qué es un arrepentimiento? El arrepentimiento es un profundo dolor que sentimos por haber ofendido a Dios, lo cual lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 7, verso 10. Y cuando hay un verdadero arrepentimiento, incluye también la confesión de nuestros pecados y apartarnos de cada uno de ellos. Por eso es que esta decisión debe ser acompañado de la decisión de abandonar radicalmente, inmediatamente, esas cosas que hacemos que no agradan al Señor. También tenemos que aceptar que Cristo es nuestro Señor y Salvador, de modo que si alguno está en Cristo, algo que encontramos en 2 de Corintios 5, 10 y 7, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Y es que cuando nosotros aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros. Y nosotros pasamos a ser una nueva criatura. Pasamos a ser una nueva persona. Y mire lo que dice. Y es que cuando aceptamos al Señor Jesucristo, dejamos nuestra antigua manera de vivir. No significa, como pensaba un maestro que era Nicodemo, que nosotros debíamos meternos una vez más en el vientre de nuestra madre. No, sino que sencillamente tomar la decisión de transformarnos en una nueva persona. Y cuando nacemos de nuevo, es una de las cosas más hermosas. Más dice la palabra que cuando nosotros volvemos a nacer, muchos de los pecados que nosotros teníamos atrás, es como si el Señor los echara a lo más profundo de la mar y Él no se acordaría más de ellos. Es muy importante nacer de nuevo y la pregunta que te quiero hacer es, ¿estás listo para nacer de nuevo? Bueno, quiero que sepas que el nuevo nacimiento y el sacrificio de Jesús están muy ligados de la mano. Nuestro Señor Jesucristo
tomó el castigo que merecíamos al llevar nuestros pecados y al morir. Cristo pagó con su sangre el precio de nuestra liberación. Quitó la maldición que el pecado ejercía en nosotros para que le sirviéramos a Él. El sacrificio de Jesús aplaca la ira de Dios causada por nuestros pecados y satisface la justicia exigida por Dios, permitiéndonos que no sigamos en enemistad, sino que volviéramos una vez más a ser amigos de Dios. Es importante ser amigos de Dios, porque es que la palabra nos enseña en el libro de Proverbios que Él se deleita, Él se regocija en la parte habitable de su tierra y que la morada es con los hijos de los hombres. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, es como si la ira de Dios es literalmente aplacada, porque dice la palabra de Dios que cuando nosotros nos arrepentimos, nosotros podemos alcanzar la benevolencia, la misericordia y el perdón por nuestros pecados, sin importar cuál sea el pecado, por más grande que aparentemente pase o que aparentemente nosotros creamos que no tiene perdón. Quiero que sepas que todo pecado Dios nos puede sanar, porque Él es fiel y justo para perdonar a cada uno de sus hijos. Y por último, también queríamos decirte, como nos los enseña este módulo, que tenemos que tener seguridad de la salvación. Sí, tenemos que estar muy seguros de la salvación. ¿Sabes por qué? Porque la salvación podríamos llegarla a perder. Hay evidencia de la salvación. Hay evidencia de que nosotros podemos llegar a perder esa salvación. ¿Sabe por qué? Muchas de las personas que dudan acerca de la salvación pueden llegar a tener incertidumbre y angustia en sus vidas. Vamos a proveer algunos elementos los cuales nos den una seguridad de que realmente nosotros somos salvos. Número uno, esto lo afirma la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios nos deja muy claro que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo alcanzará la salvación y alcanzará la vida eterna. La palabra de Dios afirma que toda persona salva se convierte también en un hijo de Dios. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre le fue dado el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y esas evidencias de la salvación de las cuales les estamos hablando, una de ellas es que sabemos que tenemos salvación porque hacemos lo que dice su palabra. Estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primera de Juan capítulo 3 verso 13. Sabemos que tenemos vida eterna también porque tenemos una nueva vida que se manifiesta por cambios de actitud y por comportamiento. Pueden ser estos cambios pequeños al principio, pero créeme que con el transcurrir del tiempo Dios nos va moldeando y formando hasta la estatura de un varón perfecto. También tenemos evidencia de la salvación cuando sabemos que tenemos vidas eternas, una vida eterna conforme a que testificamos acerca de Cristo Jesús a otro. Cuando nosotros compartimos a Jesús de otro, de la salvación, esta es una evidencia de que realmente nosotros somos salvos, ¿verdad? Porque empezamos a hablarle a otros de ese don tan maravilloso que Dios ha desatado sobre nosotros. Y una última evidencia que también podríamos marcar es que sabemos que tenemos vida eterna porque vivimos vidas santas. Y es que cuando hablamos de tener vidas santas, literalmente esto significa no que no vayamos a pecar, no que seamos perfectos, sino que permitimos que el Espíritu Santo nos vaya moldeando poco a poco hasta llegar a la estatura de un varón perfecto. ¿Y cómo llegaremos hasta la estatura de un varón perfecto? Esto va a ser muy sencillo. Va a ser gracias a el poder del Espíritu Santo, pero también gracias a la decisión que tú y yo
hayamos decidido tomar para seguir a Cristo. Quiero que sepas que el camino del Señor es muy hermoso. Dios quiere salvar a sus hijos. Dios no quiere que ninguno se pierda. Más dice la palabra que Él desea que todos nosotros nos arrepintamos, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a alcanzar ese don divino que es la salvación. Apreciado amigo, quiero que sepas que Dios tiene un plan contigo y recuerda que has hablado con tu amigo Elgi de Iglesia Familiar Espíritu Santo. ¿Y qué tal si en este momento tú puedes hacer una oración con nosotros, la cual sabemos que será de mucha bendición para ti? Y la pregunta que te queremos hacer es, ¿te gustaría alcanzar la salvación? Bueno, es muy sencillo. Como lo hemos dicho, puedes repetir con nosotros esta oración y decir lo siguiente: Padre Celestial, en esta oportunidad yo reconozco que soy un pecador, que he fallado. Te pido que perdones todos mis pecados, que tu Espíritu Santo more dentro de mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida y permíteme ser una nueva criatura, que si hoy muriese, pueda tener la plena confianza que me podría ir contigo ante tu santa morada. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y que tengas muy, pero muy excelente temporada de bendiciones y riquezas para ti y tus seres queridos. Bendiciones. Chao, chao.